vamos a hacer una serie de 2 sermones sobre la vida y obra del apóstol Pablo, que van a titularse La obra de la gracia de Dios en la vida de un hombre, Pablo de Tarso o el apóstol Pablo. Es un intento de hacer unos sermones biográficos que son poco comunes. Sin embargo, creo que bien puede ser de ayuda para la iglesia. Entonces, el título del sermón es La obra de la gracia de Dios en la vida de un hombre, Pablo de Tarso o el apóstol Pablo. ¿Por qué los dos nombres? Nosotros vamos a ver cómo la gracia de Dios permitió que un hombre que tenía dos mundos muy diferentes mezclados en una sola persona. Cuando hablamos del Pablo de Tarso, estamos hablando de ese judío, hebreo de hebreos, educado en una tradición rabínica en medio de un pueblo con un marco cultural, histórico, político, religioso, perteneciente a un mundo concreto. Pero cuando hablamos de un apóstol Pablo, estamos hablando de una persona que salió de ese mundo y estableció un puente con una cultura totalmente diferente a todos los valores en los cuales él había sido educado y fue capaz de predicar el evangelio sin torcerlo en las formas culturales griegas y de otras naciones y llevar el evangelio de forma que toda esa referente cultural pudiera entender el mensaje del evangelio. Quiero tomar 2 textos de introducción y el primero sería el de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Y el otro texto que quiero que tomamos como referencia es 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, donde el apóstol aquí hace como una síntesis de su ministerio. Y lo que nos va a decir es que la predicación del evangelio es la obra de Dios en la vida de un hombre. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren esta declaración, está hablando uno de los hombres que el Señor mayormente usó para llevar su evangelio. Y aquí no vemos una declaración de mérito o de esfuerzo propio o de yo he hecho o nada de eso. Vemos un hombre que declara que todo lo que ha podido hacer es solo por la gracia de Dios. Y esa es la principal declaración del ministerio del apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y después dice, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos. Pero note cómo explica él mismo el he trabajado. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¿Quién ha sido el que ha trabajado? Él dice, no yo, la gracia. Y entonces termina con la misma conclusión. Todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y ese es el centro del evangelio. El centro del ministerio cristiano para todas aquellas personas que viven en tinieblas, como un mundo pagano, es que la gloria del evangelio de Cristo resplandezca en esos corazones. Que las personas puedan poner sus ojos en Jesús. Y para eso Dios estableció un medio, y esa es la predicación de la palabra. En el apóstol Pablo vemos un ministerio centrado en esos 2 aspectos. En la gracia de Dios para uno de sus heraldos, y vemos también la gracia de Dios para un hombre que le permite ir y predicar el evangelio. Y nosotros podemos ver en la vida
del apóstol Pablo, cómo el Evangelio no solamente transformó su vida, sino que el Evangelio de la gloria de Cristo lo hizo un siervo, instrumento de Dios para llevar su Evangelio que cambia vidas. El ministerio de Pablo se puede resumir entonces como el objetivo que está plasmado en Hebreos capítulo 12, versículo 2. El objetivo del ministerio, del llamado del apóstol Pablo era que todas las naciones pudieran poner sus ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe. ¿Cuál sería entonces el objetivo de la iglesia hoy? Pues no debe ser un objetivo diferente, debe ser el mismo, que todas las naciones puedan poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Pablo entendía que eso tenía una dimensión espiritual. Él entendía que poner los ojos en Cristo no era el resultado simplemente de un mensaje racional, sino que él sabía la dimensión sobrenatural que envuelve la predicación del Evangelio. Por eso leemos en 2 de Corintios 4:6, donde Pablo escribe, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. El Evangelio entonces es la iluminación de Dios en el corazón del hombre. Y eso solo por la gracia de Dios. Nuestros corazones serán iluminados por la palabra de Dios. Eso solo si Dios tiene misericordia y Él hace que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Así que el ministerio está basado en lo único que puede cambiar el corazón entenebrecido del hombre, la gracia de Dios. Y por eso Pablo resume su ministerio como uno que es el efecto de la gracia de Dios en el corazón de él. Solo el corazón iluminado por el Evangelio puede ir a predicar el Evangelio. Umberto Eco, un famoso filólogo italiano, en una entrevista que le hicieron, él decía que Pablo era el modelo para el tercer milenio, para un mundo globalizado. Y en palabras textuales él dice, el modelo del milenio será Pablo, que nació en Persia, de una familia judía, que hablaba griego, que leía la Torá en hebreo, que vivió en Jerusalén, donde hablaba arameo, y cuando se le pedía el pasaporte era romano. El imperio romano no pudo imponer una sola lengua en su territorio. Este es una descripción de un hombre que realmente Dios le concedió el don de la gracia de tener dos mundos completamente diferentes en su mente y entender un contexto cultural semita y moverse con una gran facilidad en un mundo judío de la diáspora alrededor de todo el mundo, pero al mismo tiempo que era capaz de salir de la sinagoga a un aerópago y hablar con todas las culturas en las que se encontraba en esa misma ciudad. Un hombre que fue capaz no solamente de leer la religiosidad de Israel, sino de leer la religiosidad de las otras naciones. Un hombre que cuando llega a Atenas dice, oh atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, hasta incluso tienen un altar a un Dios que ni siquiera conocen. Bueno, de ese Dios al que ustedes adoran sin conocer, es que yo les vengo a hablar. Era un hombre que entendía el mundo y sabía hacer unos puentes para decirles, vengan a conocer el verdadero evangelio. Era un hombre que había nacido en un país lejano, que había sido educado en una tradición religiosa específica, el fariseísmo, y de la que él después va a hablar diciendo, yo soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, un fariseo. Y eso lo escribe en Gálatas, muchos años después incluso de su conversión. Lo que nos está diciendo que todavía Pablo se ubica dentro de una tradición específica de un pueblo particular y concreto. Dice, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos.
se identifica todavía con una dimensión étnica. Yo soy un judío, educado como judío por mis padres y por mis ancestros. Y si me preguntan por mi filiación religiosa, sí, sigo siendo un fariseo, pero un fariseo que cree que Jesús es el Mesías prometido, anunciado, y que te está diciendo que pongas tus ojos en Él y apartes tus ojos de cualquier religiosidad diferente. Nosotros vivimos hoy casi en un mundo que, guardando las distancias, no es muy diferente al mundo en el que vivió el apóstol Pablo. Nosotros pensamos que este evento que enfrenta hoy el cristianismo de la multiculturalidad y todo lo demás es un fenómeno que el cristianismo vivió apenas ahora. Pues no. Es un fenómeno que el cristianismo vivió desde sus orígenes. Por eso el primer aspecto que vamos a ver es, por la gracia de Dios soy un apóstol. La predicación del evangelio en el mundo posmoderno a partir del evangelio de Pablo. Sí, la predicación en el mundo posmoderno. Hay muchos nombres para el fenómeno en el que nosotros hoy estamos viviendo. Zygmunt Bauman habla, por ejemplo, de una sociedad líquida, de una sociedad que es como el agua que se deshace en las manos, sin ninguna estructura, sin ningún orden. Incluso algunos sociólogos, como el profesor Anthony Giddens, dice que hoy vivimos en un mundo desbocado. La imagen es la de un caballo que perdió su jinete y va sin riendas al desastre. Imagínense a un sociólogo hablando en esos términos. Dice, vivimos en un mundo desbocado. No sabemos cuándo ese caballo sin jinete se estrella y hasta ahí llega. Tenemos incluso escatologías seculares. Profesores como el profesor Francis Fukuyama hace pocos años sacó un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre. Incluso la gente está entendiendo que algo está pasando en este mundo. En el 91, un profesor de Harvard publicó otra obra que se llama El choque de civilizaciones. Y estaba diciendo desde esa época que los conflictos religiosos iban a acabar con el mundo. Y desde 1991 decía, el Islam es un peligro para la humanidad. Estamos viendo personas que están leyendo ciertas situaciones que se están presentando en el mundo. En ese mundo, en un mundo parecido de muchas corrientes, de muchas ideologías, fue donde también nuestro Señor vivió. ¿Recuerdan la inscripción de la cruz? Estaba escrita en latín, en hebreo y en griego. ¿Por qué? Porque ya en esa época el Evangelio vivía en medio de 3 culturas muy diferentes y de muchos idiomas. Y la inscripción de la cruz refleja esa multiculturalidad presente en un país muy pequeño. Y en ese contexto es donde el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones del mundo. A griegos, a romanos y a judíos que vivían en medio de las naciones del mundo. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esta misión encomendada por Jesús a sus discípulos sigue siendo la misión de la iglesia hoy. Y Pablo declara esa misión cuando en Gálatas 1, del 15 al 16, él expresa, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté con carne y sangre. Pablo fue constituido apóstol para los gentiles. En Romanos 11:13 él dice, porque en Gálatas 2:8, porque el que actuó en Pedro para hacerle apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y a vosotros los gentiles digo, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio,
para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios. Y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Así que Pablo fue comisionado por la obra de Dios, por un llamado personal en el camino a Damasco, para cumplir el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones. Pero no olvidemos a quién era el que se estaba comisionando para eso. A un Saulo, nacido en Tarso, educado en Jerusalén, bajo la más estricta observancia de la escuela de los fariseos. Pero a pesar de ello, Pablo asumió que su misión estaba más allá de un confín territorial o de una ideología religiosa particular. Y en un sentido nosotros podemos decir que Pablo fue un discípulo universal, un hombre que entendió el mundo que le circundaba y que supo leer la sociedad en la que vivían y supo hablar un lenguaje que judíos y gentiles entendieron. Pablo en su ministerio se enfrentó a diferentes tipos de pensamientos, culturas, incluso épocas. Sus viajes lo pusieron en contacto con ideas filosóficas y diversas modas, como cuando llega a Atenas y se encuentra el estoicismo y el epicureísmo. Cuando llega a Colosas o predica por medio de su evangelio en Colosas y se encuentra con el gnosticismo y otras religiones orientales. Cuando choca con la adoración al César, y tal como nosotros vivimos hoy, en medio de un mundo pluridimensional y de muchos pensamientos circundantes, Pablo también vivió un mundo que tenía una gran diferencia de ideas religiosas, económicas y políticas. Hoy nosotros vivimos un mundo posmoderno, donde se quiere reemplazar la verdad por un absurdo relativismo, no solo epistemológico, sino también moral, donde no solo te dicen que no puedes conocer algo con certeza, sino que también te dicen que no hay ninguna ley moral válida universalmente. Pues esas ideas no son nada nuevo. Ya la Atenas de esa época las conocía y el Pablo de esa época tuvo que enfrentarlas. En ese mundo al cual predicó Pablo, ya se conocían toda una gran cantidad de ideas contra las cuales el Evangelio tuvo que enfrentarse para llegar a iluminar la mente entenebrecida de muchas naciones. Este fue un apóstol que por la gracia de Dios fue capaz de llevar las buenas nuevas del Mesías a un mundo pagano, bastante convulsionado para su época, con las más variadas y diversas culturas, predicar en varios idiomas y dialogar con varias perspectivas de la vida. Hoy nosotros tenemos una necesidad similar. Mire, hoy usted no tiene que hacer todos los viajes de Pablo para encontrar un musulmán, un católico, un hinduista, un gnóstico, etcétera, etcétera. No tiene que viajar para hacer eso. Tiene que simplemente salir y recorrer su barrio y encontrará todo tipo de pensamiento. Un aerópago en cualquier barrio, de cualquier ciudad, de cualquier país. Nosotros vemos todo un conjunto de ideologías y de sistemas de pensamiento como lo que vio Pablo en su época. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Vuelve a repetirse que en medio de todo ese universo de pensamientos, incluso étnico, vemos a Pablo en Colosenses 3:11, por ejemplo, decir: aquí no hay griego ni judío, ni circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ese es el reto del Evangelio. Que a cualquier tribu, lengua y nación nosotros podamos llevarle el Evangelio de la gloria de Cristo.
Pablo hace división entre religiones, paganos y gentiles, pero también entre bárbaros y escitas, entre esclavos y libres. En un mundo como ese es donde Pablo llega a decir, pero Cristo es todo y es para todo el ser humano. El cristianismo se presentó en boca de Pablo como una deuda. Romanos 1:14, Pablo dice, tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes, soy deudor. Y uno dice, bueno, ¿en qué sentido nosotros tenemos una deuda con griegos, con bárbaros, con sabios y con ignorantes? Pues resulta que a Dios le plació poner su mensaje, su tesoro, en vasijas de barro como nosotros. Dios nos encomendó un tesoro. Y ese tesoro no es para que nosotros lo guardemos y lo atesoremos en privado en nuestras casas, sino que ese tesoro Dios lo concedió a la iglesia para que la iglesia lo extendiera a todas las naciones. En ese sentido, si Dios depositó en cada uno de nosotros el tesoro del Evangelio, si nosotros nos quedamos callados, nos convertimos en deudores, pues no estamos dando aquello que Dios nos mandó a dar a la humanidad. Así que el cristianismo debe a todas las naciones de la tierra la presentación del Evangelio de la gloria de Cristo para que todas las naciones de la tierra puedan poner sus ojos en Jesús. Y ese, en resumidas cuentas, fue el objeto del ministerio del apóstol Pablo. Y él sabía que sin duda eso no podía llegar a suceder si no era por la gracia de Dios. Por eso otro aspecto que vamos a ver es ese. Por la gracia de Dios llegó el Evangelio a otras culturas. Pablo y el encuentro del Evangelio con otras culturas. Quiero que leamos el texto de 1 de Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavos para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que estaban bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Entonces nosotros vemos cómo Pablo entiende que hay diferencias en su mundo entre libres, entre esclavos, entre personas que viven bajo la ley judía, entre personas que no viven bajo la ley judía, entre personas que no conocen el Evangelio, entre personas que tienen una conciencia débil y otros que no. Y dice, a todos ellos yo me hago como ellos para ganar al mayor número posible. Pablo nos enseña aquí un principio que nosotros debemos tener en cuenta hoy. Los creyentes que vivimos en esta época globalizada y posmoderna debemos entender que todas las culturas son diferentes y que el Evangelio debe ser introducido en todas las culturas y muchas veces eso implica el hacerlo de una forma diferente. Él nos da el principio de al judío como judío, al griego como griego. Si usted analiza los discursos de Pablo en las sinagogas, son bastante diferentes al discurso de Pablo en Atenas. Usted ve cómo Pablo en una sinagoga comienza con la Torá. Dice, Moisés dijo, Jesús es el cumplimiento de la ley, de los profetas.
Pero usted ve cómo en Atenas dice, en todo observo que soy muy religiosos. Sus propios profetas dicen que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Estaba citando la filosofía griega de su época. Dice, bueno, sus propios profetas tienen razón. Dios no habita ahí. Era un hombre que conocía a quién le hablaba, que entendía las diferencias culturales, que terminó hablando de la resurrección de los muertos, comenzando por los filósofos griegos. Conocía el mundo al que le tocaba predicar y entendía las cosmovisiones a las cuales estaba hablando, tanto así que era capaz de tender un puente entre Grecia y el mundo de la Torá y el mundo de la ley de Dios, con una naturalidad que muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Eso vale para nosotros como creyentes hoy. Tenemos la responsabilidad de presentar el Evangelio a Sí, sonido. nosotros no. Hola, hola, no se oye. Hola, hola, ¿se oye? Nosotros no podemos creer simplemente que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con el asunto de discusiones de temas como la justicia, como la economía o las tragedias reales que enfrentan nuestra sociedad. Nosotros también necesitamos aportar como creyentes luz a todas esas discusiones, porque Dios nos encomendó el Evangelio, que es un Evangelio que abarca todas las esferas de la vida del hombre. No es posible que la iglesia se abstraiga de su responsabilidad con sabios y con no sabios. Eso implica que nosotros debemos ser capaces de presentar un evangelio a todos aquellos que demanden una explicación racional y fundamentada de lo que es el evangelio. Pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo con tal claridad que también aquellas personas que no tienen esa formación y que no son sabios entiendan la verdad del evangelio. A ambos mundos nosotros tenemos la responsabilidad. El reto que presenta la globalización y la posmodernidad para la iglesia, también debemos hacernos conscientes que somos deudores de aportar a ese mundo entenebrecido por las tinieblas. En medio de este relativismo globalizado, nosotros debemos recordar que es a ese mundo de culturas, de lenguas extrañas, al cual el Señor nos mandó a ir y predicar y hacer discípulos. Ahora, si nosotros notamos, Pablo no entendió eso como una autorización para cambiar el evangelio, pero sí entendió que el lenguaje del evangelio debe discernir a quienes le está hablando. Y no fue igual el discurso de Pablo en un aerópago que el discurso de Pablo en una sinagoga. Así como no fue igual el discurso de Pablo en una casa que en una iglesia. Y ese discernimiento nosotros también debemos tenerlo. Pero para poder hacer eso, Pablo asumió durante toda su vida una formación que el Señor posteriormente usó. Si nosotros vemos a un Pablo hablando en una sinagoga, era porque conocía las escrituras del Antiguo Testamento, porque manejaba el mundo del fariseísmo de su época, y él mismo lo dice,
En ese mundo yo aventajaba a muchos contemporáneos de mi nación. Era un hombre que había dedicado su mente a la palabra de Dios y que ahora ve cómo Dios está utilizando todos los conocimientos que adquirió, no siendo creyente, para anunciar el evangelio. Pero nosotros también vemos un hombre no solamente con una formación profundamente religiosa, sino incluso una formación profundamente intelectual para su propia época y para su propio mundo. El Pablo que nosotros vemos en las cartas fue un Pablo que cuando lo necesitó incluso citó a los propios filósofos griegos. Por ejemplo, en uno de los sermones, en Hechos 17, el sermón de Atenas, Pablo en ese solo sermón cita a Arato, un filósofo de su época, cita a Epiménides, otro filósofo de su época, y cita a Cleantes, otro filósofo de su época. El discurso de sus propios profetas dicen, Dios no habita, Dios no es creado. Todo eso era el lenguaje que entendían los que les estaban escuchando. Él dice, sí, sus propios filósofos dicen esto. En eso tienen razón, pero lo que ustedes no conocen es esto otro. En una de sus cartas, en Corintios 15:33, Pablo cita las palabras de Menandro, cuando dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la carta de Tito, cita las palabras de Epiménides, uno de ellos, su propio profeta, refiriéndose al filósofo, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y después dice, y en eso, a pesar de que dice que los cretenses son siempre mentirosos y que lo está diciendo un mentiroso porque es un cretense, dijo la verdad. Hizo una adecuada descripción de la sociedad de su época. Era un Pablo que conocía el mundo al que le estaba hablando y hablaba en un lenguaje que ese mundo perfectamente comprendía. Ahora, nosotros no vemos en Pablo la predicación o la enseñanza de la filosofía o la psicología ni de charlas motivacionales. Vemos un hombre que entiende el mundo al que le está hablando y entiende cómo presentar el evangelio a un mundo como ese. Pablo se expresaba según la cultura en la cual se encontraba, pero nunca permitió que la idolatría o el culto pagano se introdujera como forma de adoración. Pablo no ignoraba las diferencias culturales, pero sí entendía que el culto a Dios se hacía de una sola manera. Nosotros podemos ver el evento de Hechos, capítulo 14, versículo 11, donde Pablo predica y muchas personas se convierten. Y muchos hombres llegaron diciendo, ellos predicaban el evangelio. Y muchas personas llegaron y querían ofrecerle sacrificios a Pablo. Y él dice, no, nosotros somos hombres igual que ustedes. Y lo que les estamos diciendo es precisamente que se arrepientan de esas vanidades y sirvan al Dios vivo. Y lo que pasó ahí fue que Pablo fue apedreado por esa declaración. Así fue como terminó el asunto. Otra persona hubiera pretendido la legitimidad de recibir esa adoración sobre pretexto de después aclarar la situación. Pero Pablo sabía que la verdadera adoración no tiene ninguna forma de mezclarse, ni puede aceptarse, ni puede aceptar un siervo de Dios una adoración que no esté conforme a lo que Dios manda. Todo lo contrario, lo que Pablo dice es, dejen de andar por sus propios caminos, dejen de adorar de esa forma equivocada, lo cual incluye hoy rezos, mantras, música religiosa y toda forma de idolatría sutil que propaga esta sociedad. Y Pablo dice, arrepiéntanse porque Dios en su misericordia ha pasado por alto los pecados,
pero Él ha determinado un día en el cual va a pedir cuentas. Así que arrepiéntanse. Pero lo que nosotros vemos hoy con tristeza es que la iglesia sigue detrás de un mundo que va como un caballo desbocado, que va hacia su propio final. Incluso sus propios profetas lo dicen. Incluso esos sabios que no conocen el Evangelio están entendiendo que algo está profundamente mal en nuestra sociedad. Incluso ellos dicen, si esto sigue así, nosotros vamos a llevar este mundo al acabose y al fin de la historia. Y no va a quedar ni un último hombre, como dice Fukuyama. Pero ninguna de esas filosofías puede dar una solución definitiva a la crisis que está afrontando la humanidad. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo esto? Que el mundo corre como un jinete desbocado en la dirección opuesta a Dios y la iglesia sigue corriendo detrás de él. A ver qué soluciones plantean los grandes pensadores. A ver qué hacemos de acuerdo a las ideologías de moda. A ver cómo mezclamos el evangelio con eso. Pero el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, enseña claramente que el evangelio no se puede vender al mejor postor. Y así que no sigamos el ejemplo del codicioso Esaú de vender la herencia de la verdad de Dios por la mentira de una filosofía o de un relativismo ético y moral ateo. Como decía Humberto Eco, sí, Pablo se convierte en un modelo para la iglesia en el mundo de hoy. Nos enseña patrones de liderazgo y de servicio y de ministerio que pueden hacer la diferencia en un mundo desbocado como el nuestro. Nos sería entonces de gran ayuda tomar algunos de esos principios para reflexionarlos hoy. Y por eso vamos a ver algunos, de forma muy resumida, algunos de los principios que nosotros aprendemos del apóstol Pablo. Y el primero de ellos es su visión del futuro y sus objetivos claros. Un blanco específico a luchar. Miren que Pablo dice en una de sus cartas, nosotros corremos a una meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Era un hombre que sabía cuáles eran los objetivos del evangelio y que sabía fijar la meta que Dios había trazado y seguirla. Era un hombre que decía, yo no doy palos al aire. Yo sé qué fue lo que el Señor me mandó a hacer y eso es lo que voy a hacer hasta que acabe mi carrera. Es triste ver cómo la iglesia no solamente está perdiendo esa carrera, sino que está corriendo las carreras equivocadas y ha extraviado profundamente el rumbo y la meta que el Evangelio le ha trazado, que es predicar a Cristo como aquel en el cual todas las naciones deben poner sus ojos. Esperamos entonces que el Señor nos ayude a mantenernos fieles en las metas que Él mismo ha dado a su iglesia, que prediques la palabra, que enseñes, que exhortes, que corrijas, que instruyas y que sigamos corriendo la buena carrera hasta el final de nuestras vidas. Y que así como un Pablo a portas de que su vida finiquitara, antes de ser decapitado, dijo con tranquilidad de conciencia, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he terminado con una limpia conciencia. Y le dice a su discípulo amado, he aquí, ahora te toca a ti. Ahora debes correr la carrera de la fe y esperar que el Señor haga la obra, porque la predicación o el efecto de la predicación es solo la obra de la gracia. Otro aspecto que nosotros vemos en Pablo
es una sincera dependencia de la suficiencia de Cristo para afrontar todas las dificultades que implica la predicación del Evangelio en un mundo desbocado como el nuestro. Y es un hombre que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué incluye todo eso que Pablo puede? Latigazos, naufragios, hambres, persecuciones, todo eso. No como muchos dicen, todo lo puedo tener y todo lo material. No, estamos hablando de un Pablo en Filipenses, preso por el Evangelio, y que desde una cárcel dice, ¿saben qué? Sigan luchando por el Evangelio, sigan predicando, todo lo podemos, pasar hambre, pasar desnudez. Sí, yo sé tener y también sé no tener. Y ese no es el centro de la predicación del Evangelio. Sea en pobreza o sea en riqueza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Del ministerio de Pablo nosotros vemos su vocación intercesora. En Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses y en todas sus cartas, Pablo siempre dice, hago memoria de todos vosotros en mis oraciones. Ruego por todos aquellos a los que les prediqué el Evangelio, para que ninguno se aparte del mensaje de salvación. Eso es un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta también. Ahora, otro aspecto, la centralidad de la obra de Cristo en la predicación del Evangelio y su simplicidad. Pablo dice en 1 Corintios 2, del 1 al 4, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Miren lo interesante de esto. Pablo dice, el objetivo es la proclamación del Evangelio. No es la sofisticación del mensaje. Me propuse no saber nada más, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es el centro del Evangelio y así es como se hace, con total claridad. Jesús es suficiente para judíos y gentiles. Pablo también dice en Corintios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Otra vez se entiende la diferencia de mentalidades. Él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, sí, Cristo es el poder de Dios para los judíos y la sabiduría de Dios para los griegos. Un hombre que sabía leer las dos mentes y responder a cada uno de ellos, pero nunca dejó que su mensaje central se desviara. El mensaje no es el poder, el mensaje no es la sabiduría, el mensaje es Jesús, poder y sabiduría de Dios. Muy diferente el enfoque. A sabios y a no sabios soy deudor, dice Pablo, y así responde. Pero Pablo recuerda algo a la iglesia también que a veces se ha olvidado, y es que la iglesia es un solo cuerpo y que será luz a todas las naciones en la medida en que todas las naciones vean que hay un pueblo conformado precisamente por personas de toda tribu, lengua, nación y pueblo, y que viven de acuerdo a una verdad, a la verdad de Jesucristo, y que entienden que Cristo no está dividido como el mismo Evangelio lo dice. De todo esto, nosotros podemos tener las siguientes conclusiones. La gracia de Dios es la única que nos capacita para predicar la palabra de Dios. Como Pablo lo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es responsabilidad de la iglesia la propagación del Evangelio, sabiendo que nuestro trabajo
no es lo que va a asegurar los resultados, no es nuestro trabajo lo que va a llevar que las personas se conviertan, sino la gracia de Dios que usa por el medio de la predicación para llevar ese mensaje. Si eres creyente, ¿qué debes pensar? ¿Qué debes tener en cuenta? El ejemplo de este apóstol nos llama a aprender el evangelio en primer lugar. No podemos ser mensajeros de un evangelio que nosotros mismos no comprendemos ni entendemos. Y además de eso, nosotros debemos asumir la responsabilidad de entender el mundo en el cual nosotros estamos viviendo para poder predicar, para poder ser capaz de tender puentes para que las personas nos entiendan, de hablarles en su lenguaje para que ellos puedan entender a qué nos estamos refiriendo. Eso implica que nosotros tenemos una responsabilidad con la cultura en la cual nos estamos desenvolviendo y que tenemos que conocer la forma de pensar del mundo en el cual vivimos para poder predicar. Recuerde, también tenemos la responsabilidad con los sabios y también somos deudores de hablarles con la sabiduría de Dios. Pero eso lo tenemos que hacer con claridad y con sencillez, de tal manera que también los no sabios, los niños, nos entiendan. Esa es la responsabilidad. De ahí que nosotros como creyentes debemos preocuparnos por formar una cosmovisión cristiana integral que nos permita desde la fe analizar todas las ideologías y filosofías y modas humanas a las cuales nosotros nos enfrentamos hoy. De tal forma que tengamos la sabiduría para que podamos derribar todo argumento que se levante contra el Evangelio de Cristo, como lo hizo Pablo en su tiempo. Ahora, si no eres creyente, toda la vida de Pablo fue una vida consagrada a una sola cosa: el llamado al arrepentimiento a todas las naciones del mundo, para que todas las naciones pudieran poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese fue el único objetivo de la vida de Pablo. Así que no podemos decirte otra cosa sino lo mismo. Pon tus ojos en Jesús, arrepiéntete de todos tus pecados para que Él te conceda la vida eterna y puedas vivir en este mundo convulsionado para la gloria de Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor.